Una célula procariota es un organismo unicelular sin núcleo conformado con material genético llamado citoplasma. Este material se encuentra en la zona de la nucleoide. El término procariota hace referencia a los organismos pertenecientes al dominio Procariota, cuyo concepto coincide con el reino Moneda, de las clasificaciones de Herbert Copeland y Robert Whittaker. Hablando de tipos de células, nos estamos refiriendo a según la morfología en las cuales se encuentran bacterias como los cocos, vibrios, espirilos, entre otras bacterias, y también según la envoltura celular. En eso se refiere al tipo de pared celular que contiene y el número de membranas que posee. También está la clasificación biológica, en la cual se encuentran las arqueas, que son las bacterias como que del pasado, las que no han sido evolucionadas, y las mismas bacterias que han ido evolucionando conforme al paso de los años. Esto nos da a entender de que las bacterias han tenido una regeneración sumamente importante dentro de su propio conjunto, debido a que se han podido evolucionar unas más que otras, pero aún así han sabido persistir a través de los años. Esto hace de que este tipo de células, a pesar de no conformar un núcleo y ser unicelulares, hace de que siempre se estén regenerando y siempre se mantenga dentro de los organismos para poder hacer su reproducción y así poder persistir para conservar sus propios organismos. La célula procariota se compone por membrana celular, pared celular, citoplasma, nucleoide, ribosomas y comportamientos procariotas. Esto es en su mayoría, pues puede variar según el tipo de célula procariota del cual nos estamos refiriendo. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada. Yo vengo a exponerles sobre la composición de la célula animal o célula eucariota. Según investigaciones, hace aproximadamente 3.700 millones de años surgieron los primeros organismos unicelulares, los cuales eran muy pequeños. Y según las investigaciones, las células unicelulares que existen en ese tiempo y las que existen ahora eran muy diferentes, ya que las células que existían en ese tiempo fueron bautizadas como células procariotas, ya que, como sabemos, las células procariotas no tienen un núcleo. Así que, según el tiempo, estos fueron adaptándose y evolucionando a diferentes hábitats. Conforme los hábitats fueron dando, las células animales y células vegetales se fueron dando también. Y así se dio el origen de estos. Bueno, aunque no se sabe con exactitud cómo surgieron las células animales ni cómo se dio la primera célula prácticamente, pero estos lo dijeron los científicos Oparin y Helden. Y bien, las células se conforman de una estructura, de un tejido y de un órgano para todos los cuerpos. Se cree que existen aproximadamente 200 tipos de célula animal en todo el mundo y que todos están compuestos por núcleo, membrana celular o plasmática, citoesqueleto y citoplasma. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes, yo les hablaré acerca de la reproducción de la célula eucariota animal y sus divisiones. Se encuentra la meiosis, que tiene diferentes fases. La meiosis consiste en la división de las células al reproducirse. Se encuentran las diferentes fases, las cuales serían la profase 1 y 2, la metafase 1 y 2, la anafase 1 y 2 y la telofase 1 y 2. Bueno, les hablaré cada una de las fases. Comenzamos con la profase 1. Es en el proceso en el cual los cromosomas son una banda larga. Las cromatinas están muy cerca y no se pueden distinguir una de otra.
Sigue la metafase 1. La metafase 1 es el proceso en el cual se forman las placas eucariotas. Las tetradas se alinean al ecuador con las fibras del hueso mitótico. Los cromosomas se mantienen pegados al hueso mitótico. Luego sigue la anafase. Como podemos ver en la gráfica, los homólogos de cromosomas se separan y cada uno se dirige a uno de los polos, pero con dos cromatinas, y un solo centrómero que las une. Sigue la telofase. El citoplasma se divide para formar dos células. Cada célula cuenta con cromosomas y cada una de ellas cuenta con dos cromatinas unidas a un centrómero. En este último proceso, la membrana nuclear se forma en cada una de las células. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas diploides. Ahí es donde termina la primera división celular. Luego de eso empieza la intercinesis, que es similar, se podría decir, a la interfaz, con la única diferencia que en esta ocasión no se duplican los cromosomas. Luego de eso empezamos a ver las siguientes partes de la división celular, que podrían ser las mismas, solo que en esta ocasión sería la segunda fase. Estaría la profase 2. El núcleo y su membrana se rompen. Los cromosomas se acortan. Se componen de dos cromatinas y un centrómodo. La metafase 2 sería la siguiente fase de la reproducción o división. Se mueven cada uno de los cromosomas a los ecuadores de la célula. Siguiente con la anafase 2. Las cromatinas se rompen, se mueven a cada uno de los polos. La telofase 2. Se divide el citoplasma y forma dos células, cada una con el mismo número de cromosomas monoplaidos. Y cada célula hija forma su membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Muchas gracias. Muy buenas noches. A continuación les presento el tema eucariota vegetal. Las células eucariotas demuestran dos funciones elementales. La primera, que es la autoconservación, y la segunda, la autorreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, esto quiere decir que sus conductas se rigen por los principios más elementales de la vida, que son conseguir o fabricar alimento para obtener energía y eventualmente permitir la perpetuación de la especie a través de la creación de nuevos individuos. Esto último puede darse de manera sexual, por lo general cuando hay mayor presión ambiental que exige mayor variabilidad genética para hallar soluciones, o la segunda, que es la sexual, para preservar el código genético intacto. Existe una diferencia entre la eucariota vegetal y la eucariota animal. La diferencia entre ambas es de que la vegetal carece de centriolos, además de que poseen orgánulos y estructuras exclusivas como lo son los cloroplastos, pared vegetal y las vacuolas. Las vacuolas son vesículas muy grandes rodeadas de membranas que pueden llegar a ocupar el 90% del volumen celular. Realizan funciones de almacenamiento y además ayudan a mantener la forma celular. La pared celular o vegetal está situada hacia afuera de la membrana plasmática y es rígida.
formada fundamentalmente por celulosa. Protege a las células y mantiene su forma. La célula eucariota vegetal está constituida por la membrana celular o plasmática, la cual es una barrera de lípidos que es la encargada de permitir el acceso de sustancias deseadas al citoplasma, como también de la expulsión de desechos metabólicos. La pared celular está presente únicamente en células vegetales y de los hongos, la cual es un muro rígido de celulosa en vegetales o quitina en hongos, que son las encargadas de proteger a la célula. El núcleo es un orgánulo central en donde se encuentran los cromosomas, que son los portadores del material genético, que es el ADN y el ARN. El citoplasma, compuesto más que nada de agua y compartimentos separados por membranas internas, en los cuales están los distintos orgánulos de la célula. Estos últimos serían los lisosomas, con material digestivo indispensable para asimilar las sustancias que ingresan a la célula, o las mitocondrias, que son los motores del proceso metabólico, es decir, los centros de energía a través de respiración o fotosíntesis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ahorita les voy a exponer acerca de las diferencias principales entre la célula procariota y eucariota. Espero pues que puedan entender un poco, pues como sabemos cada una de estas tiene diferentes características que las definen y las van a definir, ¿verdad? Entonces, muy bien. Las procariotas. Como sabemos, las procariotas no tienen núcleo, lo que significa que el ADN está disuelto en el citosol y además es un ADN circular, doble cadena pero circular. Que el ADN esté en el citosol significa también que la transcripción y la traducción van a ir uno junto a la otra, no hay espera, porque como todo pasa en el citosol, enseguida el ADN se transcribe y tenemos lo que son los ribosomas resueltos también en el citosol, por lo cual se traduce. En la eucariota no pasa esto. En la eucariota tiene una barrera y una membrana nuclear que atravesar, por lo cual la transcripción y la traducción van a tener un espacio más grande de tiempo la una con la otra. Es más, en la eucariota a menudo el primer transcrito que se hace se conoce como transcrito primario, y ese transcrito tiene que madurar, tiene que modificarse un poco hasta que salga del núcleo para poder ser reconocido por los ribosomas. Esto no va a pasar acá. También en las células eucariotas, decir que el ADN está en el núcleo no necesita estar cerrado sobre sí mismo porque ya tiene una membrana que lo está protegiendo. Entonces el ADN es de doble cadena, pero es lineal, no circular. Este es circular y este es lineal. En las procariotas tienen una única membrana, que es la membrana plasmática. Y eso es todo con esto. En las eucariotas tienen una membrana plasmática y todo un sistema complejo de endomembranas que les sirven para hacer síntesis de proteínas, vesículas. Estamos hablando del sistema endomembrana que contiene el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Esto solo tienen lo que son las eucariotas. Otra cosa que solo tienen las eucariotas son las mitocondrias. En una bacteria, por ejemplo, que es un organismo procariota, no hay. La energía de la fosforilación oxidativa que se hace en las mitocondrias, aquí se produce directamente en la única membrana que hay, en la membrana plasmática. ¿Qué más? En una célula procariota, como vemos, todo es como que más simple. Hay menos cosas y son simples. Mientras que en las eucariotas hay muchos orgánulos y son bastante especializados para cada una de las funciones. Me encuentro, por ejemplo, con las eucariotas, las vacuolas, que sirven para hacer reservas. Los peroxisomas para eliminar tóxicos y los lisosomas, que son para la digestión celular. En fin, muchos orgánulos que son especializados. También hay una diferencia importante en la reproducción entre ambas células. La procariota, que es una reproducción asexual.
es asexual, lo que significa que van a hacer mitosis, no meiosis. Como mucho pueden comunicarse con otra bacteria a través de un pili llamado fimbria, que es un tipo de de pelo especial, perdón, que se conectan las dos y se pasan, una le pasa material genético a la otra. Hay algunas formas que, sin hacer sexuales, permiten que haya un poco de variación dentro de las procariotas. Por lo tanto, la reproducción sexual sigue siendo exclusiva de las eucariotas, aunque eso no significa que yo haya estado en este mundo por reproducción sexual, porque las células de mi pelo, por ejemplo, hacen que mi pelo crezca por mitosis, que es un tipo de reproducción asexual. O si me hago una herida, no van a ser meiosis las células de mi piel, van a ser mitosis. Por lo tanto, las eucariotas tienen tanto sexual como asexual, y las procariotas solo asexual y a veces parasexualidades, como les comentaba lo del pilis. Ya casi llegamos al final. Otra de las cosas diferentes que hay es el tamaño. Normalmente las procariotas son más o menos unas 10 veces más pequeñas que las eucariotas, aunque hay mucha variación dependiendo del tipo de célula eucariota que lo compare. Y también es cierto que el citoesqueleto de las procariotas tiende a ser más simple, mientras las eucariotas tenemos filamentos intermedios y microtúbulos, que hace que esto sea una cosa más compleja. Como sabemos, también otra característica principal de ambas células es que las procariotas son seres unicelulares y las eucariotas son seres pluricelulares. Entonces, estas son algunas de las principales características o diferencias de ambas células. Espero que les haya gustado y pues cualquier cosa, pues ahorita vamos a estar resolviendo dudas y muchísimas gracias por su atención.